Nós cumprimentamos os nossos irmãos que estão nas igrejas. Saludamos a nuestros hermanos que estén en las iglesias, recibiendo esta transmisión de esta escuela bíblica con la paz del Señor Jesús. Hermanos, estamos aquí transmitiendo este asunto para hoy, relacionado a la escuela bíblica de la Iglesia Cristiana Maranata. El asunto que ya fue pasado para nuestros pastores, para desenvolver el asunto con las iglesias esta mañana, y que nosotros estaremos también dando nuestra contribución para mejor provecho de este estudio de edificación espiritual en las iglesias en esta mañana. Entonces, iremos a pasar ahora la palabra al pastor Yedelti para dar una palabra introductoria, inicial, y luego enseguida discutiremos sobre las preguntas y respuestas sobre nuestro asunto de esta mañana, que se concentran en la carta a la iglesia de Tiatira. Muy bien, hermanos, la paz del Señor. En primer lugar, me gustaría recordar con nuestros hermanos sobre las 7 cartas. Me gustaría que fuese colocado aquí en el panel las 7 cartas. Exactamente. Como estamos hablando para hermanos de diversas partes, tenemos que atenernos a este panel que facilita a los hermanos la visualización y el entendimiento. Tenemos aquí las 7 cartas, el periodo histórico y profético de la iglesia, desde su primer día de existencia hasta el último. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una historia que se repite. Aquello que sucedió en Éfeso, ocurrió en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es la misma cosa. ¿Por qué? La operación del Espíritu Santo en cada periodo, ella fue específica, pero fue global. Tenía un énfasis. Los 7 espíritus de Jehová, del Señor. En cada carta hay una operación. Primero el Espíritu de Jehová, que fue una operación donde los apóstoles hacían todo. Entonces había señales, milagros. Los apóstoles predicaban, bautizaban, adoctrinaban. Entonces aquí el Espíritu de Jehová operó para establecer la doctrina, porque aquí la doctrina fue revelada. ¿Revelada por qué? Porque anteriormente, lo que ellos conocían, los primeros 100 años de la iglesia, la gran lucha que se trabó fue el paganismo, que era la religión dominante, que era del Imperio Romano. Era el paganismo. El judaísmo, que era de los judíos, que venían por aquellos que eran responsables por la muerte y sacrificio del Señor Jesús. Pablo era judío, todos los apóstoles eran de origen, eran judíos. Entonces, existía una doctrina, existía un culto, aquello que muchos de nosotros ya sabemos, casi todos, y conocen muy bien esta historia. Y también, algo que fue muy marcante aquí, fue la acción de los filósofos, porque el gobierno romano tenía mucho interés en agregar a las personas, porque dominó el mundo entero. Entonces la forma de dominar el mundo era traer para el mundo la distracción que era necesaria. Había un deseo muy grande de cultura en esa época. Cuando Pilatos preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Las personas no entendieron, porque la discusión filosófica de aquella época era sobre la verdad. Y existía entonces lo que se llama, en esos primeros años, una operación del grupo de filósofos que fue llamado del helenismo. Fue aquello que naturalmente fue recibido de los griegos. Todo lo que el gobierno romano quería era exactamente esto. Existían en este caso, existían la influencia de los filósofos. Los grandes filósofos, después vinieron aquellos, eran los estoicos, epicureos, eran los gnósticos, diversos que eran derivaciones de los grandes filósofos. Entonces traían ideas. Querían de cierta forma, porque la filosofía en el caso, como decir Lutero, por ejemplo,
Ellos querían prostituir la enseñanza de Jesús porque la enseñanza del cristianismo tenía una connotación diferente, en cuanto que el paganismo, el judaísmo y el propio sentimiento filosófico era todo de lo conocido, de lo material. Era nada de dentro para afuera, era de afuera hacia adentro. Ellos entendían esto, ellos visualizaban el ídolo, entonces era esto. Ellos daban valor a la cultura, era otra cosa. Y de cierta forma, cuando entra el cristianismo, era algo nuevo y que era por revelación. Entonces, por revelación, la primera iglesia fue la iglesia de Éfeso. Pase por favor aquí la ciudad de Éfeso. Primero, disculpe. Muy bien. Aquí vemos la zona del mapa del Asia Menor, donde estaba, de frente al mar Egeo, las iglesias que estaban aquí, y Éfeso, Esmirna, y otras iglesias que estaban alrededor aquí. Cuando Juan tuvo la visión, él vio estas 7 iglesias. ¿Por qué? Didácticamente, estas 7 iglesias estaban bien colocadas porque Juan las conocía. Existían otras iglesias, la de Jerusalén, la de Antioquía, donde los primeros cristianos fueron llamados como cristianos por primera vez, y diversas iglesias, más el Espíritu Santo dicta para Juan lo más importante que era el interés de Juan, que él conocía aquellas iglesias. La profecía fue dictada entonces con una orientación en el entendimiento de Juan. Juan estaba entendiendo que la enseñanza estaba muy correcta y era para aquel momento, mas en realidad el aspecto era profético y alcanzaría la historia de la iglesia, porque en realidad la palabra clara que estaba allí. Cuando Jesús se revela en Apocalipsis, la palabra pronto está relacionada con su ministerio, con el establecimiento del reino, que son las 7 cartas y los juicios. Estamos hablando sobre 7 cartas del Apocalipsis. Después, si el Señor permite, vamos a hablar sobre los juicios, alguna cosa sobre eso. Mas vean, los hermanos, estamos situados aquí. Podemos volver a la iglesia de Éfeso, solo para que los hermanos puedan tener una idea. Son las ruinas aquí en Éfeso. Los hermanos están viendo. Hasta hoy tenemos las ruinas. Hay visitas frecuentes de las personas. Aquí el anfiteatro de Éfeso. Pablo predicó allí a la palabra del Dios no conocido. La diosa allá, la diosa Diana de los Efesios, ¿no es verdad? Porque era de Éfeso. Muy bien. Volviendo a nuestro primer esquema, vemos aquí la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, la palabra viene de mirra, fue la iglesia del sufrimiento. En esta primera iglesia, la oposición del adversario fue contra la palabra. En Éfeso fue contra el Padre. La lucha se estableció de esa forma, porque el Padre era el autor de la doctrina, el autor de la palabra. Entonces la lucha fue contra la palabra. Y para esto, entonces viene la revelación. Los apóstoles entregaban palabra revelada. Aquello que no era ni judaísmo, no era ni filosofía, ni lo que se predicaba del paganismo en el Imperio Romano. Vean que la iglesia vivía y enfrentaba esta situación. En realidad, esta iglesia entendió la doctrina. Ahora, tenía que vivir ahora. La pregunta que yo hago ahora es, ¿cuál es la doctrina que fue y por la cual la iglesia de Esmirna murió? ¿Cuál fue la doctrina que fue predicada aquí en Éfeso? Los primeros días de vida de la iglesia. ¿Cuál fue la doctrina? ¿Cuál? Nadie sabe. Levante la mano quien no sabe. Quien no sabe, levante la mano. Entonces todos saben. Muy bien. Jesús estaba vivo. Porque hasta aquí la religión no presentaba
nada, mas aquí él mostró que Jesús estaba vivo. Mas enseguida, consecuentemente, vino Esmirna. Ahí dijo así, Jesús está vivo, dijo el adversario. ¿Y qué es lo que él hizo? Ataca al cuerpo, mata al cuerpo, que es la figura de Jesús. Jesús en el cuerpo, Jesús está vivo, muy bien, entonces vamos a matarlo. Entonces fueron a las cruces, a las hogueras, ¿entendió? Para mostrar a los cristianos que ellos estaban creyendo en una doctrina que estamos haciendo esto, muriendo por amor del Señor Jesús, entrando a las fieras, a los anfiteatros. Esta iglesia, este periodo, la iglesia tenía que ser y consolidar la doctrina, y consolidó con su muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Yo voy a darte la vida eterna. En el tercer caso vamos a encontrar Pérgamo. La palabra Pérgamo significa casamiento pervertido. ¿Qué sucedió aquí? La oposición, aquí muerte, y aquí el trabajo del adversario fue unir. Primero, vamos a acabar con la fe. La primera cosa, el grano de mostaza muere para dar visión, visibilidad a la carne. No era el espíritu aquí, ahora era la carne. El grano muere, la fe muere y nace los objetivos de la carne que están aquí. En este caso, se traba la gran batalla que solo la palabra ahora podría resolver, nada más. La iglesia vino debilitándose, porque Constantino cuando dijo así, ahora va a ser ciudadano de romano quien sea cristiano, solamente romano quien sea cristiano, entonces todo el mundo se volvió cristiano. Aquí también vino la influencia de los filósofos, que ya estaban y ya tenían sus ideas, que eran llamados patristas, y no tenían nada que ver con la iglesia primitiva. Más que colocaron muchas cosas, culto a esto, culto a aquello, da el valor, los valores filosóficos, los estoicos. El estoicismo continúa, es cambiar el pensamiento. El estoico dice lo siguiente, que el hombre debía estar en lugar de Dios y Dios en lugar del hombre. Entonces ellos humanizaban a Dios y divinizaban al hombre. Entonces, tanto es así que los emperadores romanos tenían culto de divinización a ellos. Lo que importa es el gobierno para el hombre. Y esta filosofía, ella vino permeando la historia del mundo. Un ciudadano hoy, por ejemplo, hoy en Siria, 500, 600 mil muertos por causa de uno, el presidente de Siria. Todo el mundo va a morir menos él para salir del gobierno. Sin él, el mundo se acaba. Entonces, él se defiende matando niños, matando todos. Fue lo que hizo Stalin y otros tantos. Y la vida es esa ahí, Fidel Castro. Entonces, vean, es la misma idea, es el mismo principio, el hombre como divinidad. Porque el principio de Eva oyó de la serpiente, usted no va a morir y usted es igual a Dios. Es lo mismo, es todo lo que ella quería y todo lo que el mundo aquí quiere. Entonces vean aquí, Tiatira. Entonces esta es nuestra carta. Esta carta aquí, la operación ya no era más. Aquí fue del Espíritu Santo, fue con el Espíritu Santo. No necesitan del gobierno del Espíritu Santo aquí, miren. En Pérgamo, porque había Constantino y la iglesia no necesitaba más del gobierno del Espíritu Santo. Ella necesitaba ahora de ser defendida por el Estado. Entonces el Estado de Constantino defendía a la iglesia. Y ahí acabó. Todo lo que necesario era esto. Ahí vamos a Tiatira, que es la última iglesia donde nosotros quedamos y tratamos. Y esta es directamente encima de las bases de la iglesia. Junta todos los males de aquí y usa entonces la figura que entra aquí, llamado de Jezabel. Muy bien, los pastores ahora están
ellos no tienen las figuras que yo tengo, entonces, para que los hermanos vean, los hermanos pueden descansar. Ahora los pastores, ¿no es verdad? También de improviso yo los llamé también. La segunda carta a la iglesia de Esmirna. Coloque las fotografías de los restos de Esmirna. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra. Aquí está una parte. Es una reproducción. Hoy, la ciudad en Turquía. Una ciudad en Turquía donde estaba Esmirna, donde fue construido también esta ciudad. Quien quiera pasear allá, es solo ahorrar un poco de dinerito e ir allá. La otra carta podemos ver, solo para que los hermanos vean los restos aquí. La tercera carta es la carta de Pérgamo. Vean las construcciones, los hermanos están viendo ahí. Son reproducciones gráficas y también restos de la ciudad de Pérgamo. La palabra Pérgamo viene de dos palabras. Pérgamos. Per de perversión, gamos de casamiento pervertido. La iglesia se unió al Estado, dejó la acción del Espíritu Santo para acomodarse a la acción del Estado. Quiere decir, la carne debía gobernar todo. Y si estaba con el poder de la carne, estaba todo bien. Y por último, la carta de hoy, la cuarta carta, las ruinas. Y hoy, la ciudad restaurada. Algunos aspectos son interesantes, solo para que los hermanos vean que esas localidades existieron. Vamos ahora a la primera pregunta, el pastor Gilson, y ahora quien va a responder son los hermanos. Muy bien. Yo quiero saber si los hermanos están en condiciones en seminario de sexto periodo aquí. 2,000 personas, no es posible que no sepan responder. Muy bien, hermanos. La primera pregunta, los hermanos van a poder trabajar ahora con los pastores. Y el texto está aquí, leyendo el texto de la carta de Tiatira, registrada en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, que anunciamos al inicio, los hermanos van a estar sabiendo. La pregunta es, ¿por qué motivo Jezabel es citada en el texto de arriba? La primera pregunta, y luego enseguida viene, ¿cómo actuó en el periodo de la iglesia de Tiatira? O sea, ¿cómo Jezabel actuó en el periodo de la iglesia de Tiatira? Y después, ¿cuál es el resultado que está evidenciado en nuestros días? Ese es el asunto que se trajo a nuestros días, en el mismo sentido de las preguntas anteriores. Entonces, estas son aquí la composición de la primera tarea para que los hermanos trabajen ahora. Vamos a tener esta tarea, la participación de los pastores para poder ayudar a los hermanos en la respuesta, en la preparación a la respuesta a las preguntas. Volvemos con la palabra al pastor Yedelti. Voy a colocar aquí. Ahí viene con el micrófono y usted me está perjudicando, muchacho. Queremos colocar un esparadrapo aquí. Vamos a continuar. Gilson, ¿y ahí? Yo me distraje con el micrófono aquí, vino aquí uno, me sacó del foco. Yo quiero saber de la respuesta. ¿Por qué motivo Jezabel es citada en el texto arriba? ¿Cuál fue el texto? 18 al 29. ¿Qué es lo que habla? ¿Cuál fue el motivo? Cuando usted ve el nombre Jezabel en el texto, ahí usted va a ver. ¿Cuál fue el motivo? Vamos a responder rápidamente. El primero fue el engaño, ¿no es verdad? La mentira. ¿Y cuál fue la mentira de Jezabel? Eso es importante ahora. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa es la respuesta. Ella se decía profetisa. ¿Ella era profetisa? No. Ni era del pasado. Cuando usted toma la historia de Acab, ella no tenía. Ella tenía sus profetas. Acab se casó con ella y ella trajo
trajo el mal para dentro de Israel. Mis hermanos, la iglesia, cuando ella se casa con el mundo, las consecuencias son estas. Hay idolatría, hechicería y ¿cuál otra? ¿Cuál otra palabra? ¿Qué estaba enseñando? Fornicación. Cuando usted toma estas palabras, usted va al capítulo 19 de Apocalipsis, que es el juicio de la iglesia infiel. Vean, hermanos, vamos a ver esto en la última carta. El juicio de la iglesia infiel es fornicación, idolatría y hechicería, aquello que ella colocó en el año 300, 400 años más o menos antes, hasta hoy. No cambió nada. Y es esto lo que la iglesia proféticamente está viendo. Vemos el libro de Apocalipsis para mostrar que aquello que sucedió, toda la oposición, toda la lucha, vino para nuestros días. La otra respuesta. ¿Cuál es el resultado? ¿El resultado es cuál? Es este que estamos viendo. Idolatría, hechicería y lo peor, los hermanos. Cuando hablamos de idolatría y hechicería, estamos hablando de una religión grande y universal. No. Estoy hablando de quien dice que fue bautizado con el Espíritu Santo, que aceptó a Jesús, que no cree en ídolo y está colocando un vaso de agua ahí. Yo no estoy en contra del vaso de agua. Yo bebo agua en un vaso. El problema no es ese. El problema es tomar su fe y colocar en algo material. En cuando usted hace esto, por ignorancia, está todo bien. Todo el mundo hacía esto. El africano hace esto. Ahora, un creyente que dice que fue bautizado con el Espíritu Santo, que tiene dones espirituales para sanar, y él usa lo material para sacar la fe que está en el corazón de las personas, ahí hay alguna cosa que está mal. La persona hasta puede haber comenzado bien, pero entró por el camino equivocado. La iglesia comenzó así, pero entró por el camino equivocado. Entonces, el gran problema nuestro hoy es no dejar entrar al camino equivocado. Tenemos casos emblemáticos, ciudadanos que hacen culto en su iglesia. Entonces, culto de parejas. Y allá hablan tanta tontería que quedó grabado. Usted queda avergonzado de lo que él habla. Y coloca un grupo de hombres y mujeres, siervas de Dios allí. Miren, de aquí a poco, hombres, vamos a hacer la sorpresa a las hermanas. Cada una va a traer una rosita para dar a la hermana. Ahí hay aplausos. Mis hermanos, asuntos ahí que como algunas regiones aquí en Brasil, en la parte norte, para entrar con una florcita en la mano. ¿Qué historia es esa? Otro que está en Río de Janeiro porque no sabe explicar qué es lo que está aquí. Claro, él no conoce Biblia. Él no está preocupado con eso. Entonces deja al pobrecito de Gilson en la pared, clavado en la pared. Porque él no tiene Biblia, no conoce Biblia. Vamos a colocar aquí a Gilson, entonces, en la pared, él y otros más. De cabello así, acomodado. Vean aquí, hermanos, no es así. Puede continuar Gilson. ¿Hay alguna cosa más? No, la segunda pregunta relacionada a la primera es con relación a cómo actuó Jezabel en el periodo de Tiatira. Entonces ella, cuando el texto dice enseñar y engañar a mis siervos, ¿cómo fue hecho esto? ¿De qué manera fue hecho este engaño? ¿De qué forma fue hecho entonces? Vamos a la pregunta. ¿Cuál fue? Vamos. Una cosa aquí, ella enseñó. Engañando y mintiendo. Primero que no era profetisa, todo el mundo ya sabe. Pero en esta falsa profecía, ella introdujo ¿qué? Exactamente aquello que nos vamos a hablar. Ella dijo así que María era salvadora. Que el pie de Pablo y Pedro resolvió el problema. Que no sé qué de Santo Antonio y todas aquellas cosas. No hay crítica para una iglesia que predica eso. Quien viene predicando desde el comienzo, que se dice cristiana, pero
huyó de los principios cristianos y estableció una doctrina que era de ella, llamada de dogma. Entonces, todo lo que fue dogma es eso. Entonces dice así: María, en el año de 1950, subió al cielo. Es un dogma. El cuerpo de María está allá en Jerusalén, en la iglesia del Getsemaní, está allá. Su cuerpo está ahí. No hubo nadie que fue y la sacó y lanzó a María hacia arriba, o colocó en un cohete y lanzó hacia arriba. No hubo. Mas el dogma. Entonces, si usted es de aquella iglesia, usted está obligado a aceptar el dogma. Yo estoy plenamente de acuerdo. Usted aceptó una religión. Usted está preso a la religión. Ella dijo que Pablo es palo y que pan es piedra, entonces usted tiene que aceptar. No importa. Y eso que se predica. Y fue lo que predicó, entró el dogma entonces y sale la doctrina. Entra aquello que es de la carne y sale aquello que es del Espíritu. Entra el hombre y sale el gobierno del Espíritu Santo, sale Jesús. Entonces, hermanos, ¿mas usted está hablando mal de la Iglesia Católica? No, la Iglesia Católica, ella defiende sus principios católicos, apostólicos y romanos. Ahora, cuando usted dice que una iglesia es evangélica y defiende principios peores que él toma y transforma la bendición en idolatría, yo pregunto, ¿quién está más equivocado? ¿Quién profetizó o quién nunca profetizó? Porque la iglesia entró aquello en sus equivocaciones por profecía, una profecía engañosa y mentirosa. Y nosotros estamos hoy en la práctica viviendo eso, espíritu de profecía mentirosa, espíritu de Jezabel allá en Estados Unidos. ¿Quién domina Estados Unidos? El espíritu de Jezabel entró allá. Las mujeres, ellas definen las cosas. No es que las mujeres son menores o incapaces de hacer. No, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Solamente que ellas son muchas más inteligentes. Pero sucede que para ciertas cosas no. Tanto es que ellas no hacen parte del colegio apostólico, ninguna de ellas. Ellas se dicen apóstolas, pero no son apóstolas. Son otra palabra. Y todas ellas quieren ser pastores. Y no existe eso. En la Biblia no existe eso. Solo si fuesen detrás de Jezabel. Ahí sí. Va, Gilson. Hablé de más, ¿no es verdad? Muy bien, hablando de este jezabelismo que consistió en transformar de aquello que es espiritual en lo material. Completamente. De aquello que era la palabra fue sustituida por la tradición. Exactamente. Y aquello que era también el único mediador fue sustituido por varios mediadores. Es la levadura. Entró la levadura, las 3 medidas de trigo. En la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entró. Colocaron la levadura. Ahí Jesús dijo así: tienen que librarse de la levadura de los fariseos. Porque la levadura de los fariseos venía de dentro para afuera. Igual que la levadura que gobierna la iglesia, que es todo aquello que viene. Es diferente. Mis hermanos, estamos conversando con los pastores y mostrando lo siguiente. Usted tiene aquí la cuarta dimensión, la cuarta medida, y usted tiene aquí una quinta dimensión. Cuando yo coloco la doctrina de la sangre en la cuarta dimensión, en la cuarta medida, la doctrina de la sangre en la cuarta, ¿qué es lo que los que están en la cuarta dimensión predican al respecto de la sangre? ¿Qué predican? ¿Qué es la sangre? Es biológica. Sangre para esta vida. Sangre que descendió de la cruz y quedó en el piso. Sangre biológica, que es un tejido. Entonces, en su mente, en la quinta dimensión, en la quinta medida, es el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Hay una diferencia, como usted no tiene cómo comparar hormiga y elefante. No hay cómo comparar. No, es fácil. A ver, no, tal vez si usted explica, no hay problema, puede intentar explicar. Usted tiene que decir eso. Usted tiene que mostrar una diferencia de la sangre, que es la doctrina de la sangre aquí, en la cuarta y en la quinta dimensión. Cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Es carne para ellos. Una persona
sin cabeza. Cada uno hace lo que quiere. Es lo que muchos quieren en esta obra. Y estamos dando el recado aquí. No es así y no va a ser así. Y nosotros queremos que los hermanos obreros diáconos, las hermanas especialmente, que están ahí para vigilar porque tienen más tiempo y a ellas les gusta entregar. Entonces, nosotros estamos con ellas. Estamos juntos y unidos. Traigan el problema. ¿Qué está haciendo ese camarada en su iglesia y está acabando con sus hijos? Usted tiene razón, mi hermano, porque sus hijos están siendo desviados porque el pastor no está atendiendo el cuerpo. Él está atendiendo a la carne por lo que está en su cabeza. Los hermanos quieren ver. Un grupo se fue anoche y se fue anoche. ¿Por qué? Porque no están interesados en esto. De oír esto, yo pregunto, pastor que no sabe esto, ¿tiene condiciones de dirigir o no? No. No saben que esto es fundamental y nuestro tiempo acabó. Pero vamos a continuar, ¿saben qué? Solo falta media hora. Solo media hora falta. Estamos terminando y estamos aquí hablando para este grupo de hermanos aquí, sexto periodo, más está siendo grabado para retransmitirse en el horario de la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos la última pregunta, ¿da para hacer? Sí, la última está dentro aún del mismo sentido, porque ella habla de cómo, cuál es el resultado que está evidente en nuestros días, resultado de esta situación de Jezabel, que está evidente en nuestros días. Entonces, este resultado es la respuesta que los hermanos, a la verdad, ya con la observación. Gilson, ¿cuál es aquella fruta? Es la misma cosa que decía así. ¿Cuál es aquella fruta que cuando corta al medio, que tiene una semilla grande y usted coloca ahí? ¿Cuál es el nombre de aquella? ¿Qué se llama? Es falta aquí. La revelación fue sustituida por la razón. Razón está en la cuarta o quinta dimensión. Entonces la razón murió. Muy bien. Yo estoy decepcionado con los hermanos. ¿Saben por qué? Los hermanos no respondieron nada. ¿Saben por qué? Porque yo no les dejé. No es verdad, Gelson. Vamos a terminar, Gelson. Antes, mis hermanos, todos los que están conectados con nosotros en esta escuela bíblica dominical, nosotros hemos hablado de algunos hermanos que pasaron para el Señor y me gustaría de leer aquí y referirme a un querido hermano que falleció este día viernes. Él vino al trabajo aquí, se sintió mal. Un hermano que completaría 80 años. Voluntario, un siervo muy querido, nuestro hermano José Luis Santa Clara. Este hermano, diácono, pasó para el Señor, fue llevado al hospital, sus últimos instantes allí, glorificando al Señor, pero pasó al Señor. Nuestro abrazo a la familia, a la iglesia, a aquellos que están conectados con nosotros. Y decir que en nombre de este hermano, por cierto, si alguien, si allá en la eternidad existe el libro de las crónicas, el nombre del hermano aquí, el hacer limpieza aquí, no es del pastor que predica, que todo el mundo le gusta y glorifica. No, 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 no. El nombre de aquellos que están limpiando las ollas allá y durante la noche están vigilando allá. Principalmente, hombre con 80 años, con fe, venir a los seminarios. Él estaba jubilado, sirviendo al Señor, mis hermanos. A ellos, nuestra gratitud. Aquellos que pasaron, mas dejan un rastro de luz y testimonio. Testimonio de vida y fidelidad, de amor, de humildad, mis hermanos. Gloria sea dada al nombre del Señor. Vamos a estar de pie, así mismo. ¿Alguna cosa más, Gilson? Gilson, puede cerrar. Vamos a terminar y pasar para los hermanos ahora, el satélite, para terminar este periodo en sus iglesias. Después de que... Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bênção sobre nós esta manhã. Amém. Bendizemos a ti
pelo teu sustento nesse seminário, Senhor, o teu ensino para as nossas vidas e a maneira como vamos descer neste encontro aqui, Senhor, debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor pelo teu ensino, pela edificação espiritual das nossas